Una clase pues sincrónica, la presentación ya la tienen en la plataforma y tienen eh, dos, mm, dos libros, ¿verdad? Tienen el libro de microbiología animal y tienen el libro de Queen. Esta presentación está basada en esos dos libros y Stanchi también. Entonces vamos a comenzar. Ya saben que pueden abrir su micrófono, levantar su mano. Si algo no está claro, hoy vamos a tener clase sincrónica. Vamos a empezar con el tema de Clostridium. Si ustedes se dan cuenta, el tema de Clostridium tiene 2 horas programadas porque es bastante el contenido. Entonces, como mañana tienen ustedes, la mitad de la clase tiene actividad pues fuera del campus y fuera de las actividades virtuales, no vamos a dar clases sincrónicas, sino que va a ser asincrónico. Entonces yo les voy a dejar subido todo el material, el complemento de la clase de Clostridium y la clase de Brucella también, para que lo lean. El apartado de Brucella también ya lo tienen habilitado para que tengan el material de lectura y para que sea más fácil la clase. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a apagar la cámara y vamos a comenzar. Bueno, entonces lo primero, Clostridium, ¿verdad? El género Clostridium es un género importante en medicina veterinaria. Ustedes lo van a oír o ya lo han oído a lo largo de la carrera con estos los 3 años que llevan estudiando veterinaria y lo van a seguir escuchando a lo largo de la carrera, ¿verdad? Ya sea que se dediquen a mayores o a menores. Entonces vamos a empezar con cuestiones, con características generales, lo que les decía, ¿verdad? Está basada esta presentación en Queen, en Stanchi y en el libro de microbiología animal, que es uno de los más recientes, ¿verdad? Es año 2020. No sé si alguien tiene su micrófono encendido, se ve ahí un poquito de bulla. Entonces, ¿cuál es la importancia? A ver, si hablamos del género Clostridium en inocuidad de los alimentos, ¿cuál sería la especie de Clostridium al que nos referimos o el que es importante? ¿Y por qué? ¿Cómo? Tetani, porque causa tétano. ¿Y se puede transmitir por los alimentos? Clostridium tetani. Es únicamente por heridas. Ok, entonces no es tetani. ¿Cuál es la especie importante en inocuidad de los alimentos? ¿Perfringes? Es botulidium, perdón, doctora. Botulinum, sí, es botulinum. En inocuidad de los alimentos, la especie importante es Clostridium botulinum. En salud pública, ¿qué especie de Clostridium es importante? Cuando hablamos de salud pública, es aquel contacto que puede haber entre animales y personas. Ese sí es tetani. Ajá, Clostridium tetani, sí, puede ser Clostridium tetani que se puede pasar a las personas. En salud animal, mencióneme 2 o 3 especies importantes. Clostridium chawei. Ajá, Clostridium chawei. Clostridium perfringens. septicum. Séptico, muy bien. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchas especies del género Clostridium que son importantes en salud animal y en salud humana, pues también, ¿verdad? Tenemos Clostridium difficile, por ejemplo, importante género en salud humana. Muy bien. Entonces, vamos a ver que el género Clostridium, como ya vemos, hay varias especies del género Clostridium que va a tener una clasificación según la patogenia, según el punto en que cause o el órgano en que cause en la sintomatología, ¿verdad? Entonces tenemos los neurotóxicos como Clostridium tetani y Clostridium botulinum, los histotóxicos como
perfringens, chaboei, hemolyticum, novi, septicum, sordelli, y los enterotóxicos, Clostridium perfringens, con alguna clasificación, tipo AE, difficile, spiriforme, colinum y piriforme. No vamos a ver todos, ¿verdad? El hábitat de Clostridium. A ver, aquí ya tienen el chivo, pero cuéntenme, ¿por qué estas imágenes que ustedes ven va a ser el hábitat de Clostridium? ¿Qué características metabólicas tiene Clostridium? Son anaerobios estrictos. Uno, su metabolismo en condiciones de oxígeno son anaerobios estrictos. Muy bien, ajá. Y si son anaerobios estrictos, ¿cómo pueden sobrevivir en el suelo o en las pasturas? A través de la formación de esporas. Porque esporula. Muy bien, tienen esa característica, ¿verdad? De formar esporas. Entonces, el microorganismo o la célula vegetativa como tal, ¿cuál es el hábitat de la célula vegetativa? El hábitat natural de la célula vegetativa. El intestino. Ahí tienen el chivo, en el tracto digestivo de muchas especies, ¿verdad? De muchas especies animales. Entonces, van a ser comensales, van a ser bacterias que van a estar específicamente en el tracto digestivo y que se pueden eliminar al ambiente a través de las heces fecales. En el ambiente, en el suelo, en los vegetales en descomposición, en sedimentos marinos, sucede el proceso, en las pasturas, ¿verdad? Sucede el proceso de esporulación, ¿verdad? Y la esporulación va a ser esa forma específica de transmisión, ¿verdad? A los animales susceptibles. ¿Estamos claros con esto? Bueno, vamos a ver un poquito de la morfología y de las características generales. Esta es una bacteria que ustedes ya vieron en el laboratorio, en microbiología 1, ya la vieron con ciertas tinciones, ¿verdad? Se clasifican según su pared como gram positivos, son bacilos, ¿verdad? Son bacilos gram positivos, pero tienen la característica de presentar una espora, ¿verdad? Y la espora, según la ubicación, también nos sirve para determinar algún tipo de especie, ¿verdad? Si es subterminal o si es una espora central. Entonces, tienen la característica de formar esporas, son anaerobios estrictos, prácticamente es el único género anaerobio que estudiamos. Tienen la capacidad de fermentar diversos carbohidratos, que también sirve para clasificar especies. Presentan flagelos perítricos, ¿verdad? Ven ustedes aquí el esquema de los flagelos perítricos. No tienen enzimas como peroxidasa catalasa. Algunas pueden producir cápsula y no tienen la citocromo oxidasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, esto, ¿cuál va a ser uno de los principales factores de virulencia de este género? ¿Qué los hace característicos en relación tal vez a otros géneros? ¿Cuál va a ser el principal factor de virulencia? La espora. La espora puede ser, ajá, pero más la espora no es tanto un factor de virulencia, sino más bien es un factor de resistencia, ¿verdad? Porque la espora lo que hace es que el bacilo pueda permanecer conservado en condiciones desfavorables, ¿verdad? Y hace que la transmisión sea más rápida. Pero en relación a virulencia, en relación a daño que causa en el hospedero, ¿cuál va a ser ese factor más importante? La liberación de toxinas. Exactamente, toxinas, ¿verdad? Es un género bacteriano que produce muchas o una diversidad muy grande de toxinas que hace que sea muy patógeno, ¿verdad? Que sea muy virulento, que en los animales
en donde se presenta la enfermedad se va a presentar de una forma pues grave, ¿sí? Y es la producción de toxinas, ¿verdad? Hay muchos de las especies de Clostridium que van a presentar toxinas. Aquí vamos a hacer una diferenciación en cuanto a los tipos de toxinas que pueden tener diversas especies, ¿verdad? Hay las extracelulares, las protoplasmáticas, las que van a estar dentro del citoplasma, y aquellas que están unidas a la estructura de la pared celular. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Clostridium botulinum, pues vamos a saber que un factor de riesgo importante va a ser esa toxina que se libera, ¿verdad? Es una toxina extracelular la que se va a liberar y la que va a contaminar los alimentos, ¿verdad? Que pueden estar contaminados con esa bacteria. Importante, ¿verdad? Si hablamos de botulinum, pues son entender que cuando el alimento pasa por un proceso de anaerobiosis, y por eso es muy importante en alimentos enlatados, ¿verdad? O conservados al vacío, en donde puede haber presencia de contaminación de la bacteria, pero pues también hay una fuente muy importante de contaminación, son las toxinas, ¿verdad? Y recordemos, las toxinas, pues van a tener una actividad biológica sobre el huésped, son complejos moleculares, va a variar su peso molecular y van a tener una actividad enzimática, ¿verdad? Y por lo tanto también hay diferentes formas de transmisión de las toxinas dependiendo del microorganismo, ¿verdad? Diferente actividad biológica, como por ejemplo, hidrólisis de membrana citoplasmática, hasta la cromatina nuclear, pueden ser neuraminidasas, pueden actuar sobre eritrocitos, produciendo lisis, puede haber destrucción de estructuras genómicas de las células musculares y algunas pues son neurotoxinas, ¿verdad? Entonces, el cuadro, la sintomatología que ustedes vayan a ver, si es que alguna vez ven un animal afectado por esta bacteria, pues va a ser diverso, ¿verdad? Y por eso es que tenemos tantas presentaciones clínicas. Muchas o la mayoría de las presentaciones clínicas es debido a la acción de las toxinas sobre el tejido o sobre el órgano afectado. Bueno, entonces la forma de transmisión, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el botulismo, era lo que decíamos, era lo que mencionábamos, ¿verdad? Como una persona, o pues si una persona presenta botulismo, básicamente va a ser por ingestión, ¿verdad? Va a adquirir la toxina a través del consumo de alimentos contaminados por la toxina que es previamente formada, ¿verdad? Por Clostridium botulinum. Puede ser que haya una absorción intestinal después de la multiplicación de la bacteria en el intestino, como las enterotoxemias. Puede ser que haya una formación de toxinas a nivel local sobre tejidos lesionados, en donde se absorben y se difunden, produciendo toxemia, como en el caso de carbúnculo sintomático o las gangrenas. También puede haber un tipo de, dentro de la patogénesis más bien, hay un acarreo, por ejemplo, de la toxina o la localización, más bien dicho, la localización de la toxina en aquellos músculos, ¿verdad? O aquel tejido muscular que puede permanecer presente, o se puede dar la patogénesis como tal. También puede haber producción de esporas dentro en este caso de las enterotoxemias, puede haber producción de esporas, y estas esporas se pueden localizar a través de los macrófagos en diversos órganos o tejidos, ¿verdad? Y cuando hay algún tipo de lesión, ahí es donde se presenta la sintomatología. Entonces, básicamente, la forma de transmisión de las toxinas, pues pueden ser varias. ¿Verdad? Aquí vamos a ver una tabla, ¿verdad? De las diferentes especies. ¿Cuáles pueden ser las vías de entrada? A través de heridas, a través de ingestión,
a través de vía oral. ¿Dónde se pueden producir las toxinas? Pues pueden ser fuera del hospedador, en la masa muscular. ¿Dónde van a actuar? No necesariamente todas van a actuar en el mismo lugar en donde está la bacteria, sino que puede migrar, ¿verdad? Al sistema nervioso, por ejemplo, o a los músculos o al epitelio intestinal. Entonces, hay una clasificación de las toxinas y su sitio de acción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay dudas? Todo bien, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este género? Bueno, la bacteria, ¿verdad? El microorganismo, pues va a ser sensible a la mayoría de agentes físicos y químicos. Una desinfección normal, pues va a ser suficiente en un potrero, en una clínica, en una casa, etcétera, una planta de alimentos, para eliminar la bacteria. Pero, ¿qué sucede con la espora? Aquí hay que aplicar métodos de esterilización pues más profundos o más específicos para eliminar esporas, ¿verdad? Porque puede haber una contaminación ambiental con las esporas y sí pueden ser una fuente de infección o de contaminación hacia los alimentos o hacia los animales. Para el control o la prevención de las enfermedades en los animales, pues sabemos que hay un programa de inmunización. En microbiología 2, pues no damos básicamente programas de inmunización, eso lo vemos en inmunología, pero saber, ¿verdad?, que hay vacunas que previenen la presentación de la enfermedad como tal. Y a la par de eso, siempre les digo, ¿verdad?, las medidas de manejo y medidas de manejo y medidas de desinfección y limpieza, ¿verdad? En todas las explotaciones ustedes van a ver ese complemento, ¿verdad? Que parte de la bioseguridad es implementar muchas medidas de limpieza, desinfección y de manejo para evitar la presentación de las enfermedades, ¿verdad? Y saber, tal vez esto me hizo falta acá, saber, ¿verdad? Que Clostridium, pues sí es un agente primario de las enfermedades que vamos a ver, ¿verdad? No como en el caso, por ejemplo, que vimos de estafilococos, que hablábamos de una mastitis, que no va a ser unicausal, una mastitis por un agente etiológico, sino que pueden haber involucrados muchos o varios agentes etiológicos. En el caso de Clostridium, sí es unicausal, ¿verdad? Sabemos que Clostridium, si una persona presenta botulismo, es porque ingirió el microorganismo, Clostridium botulino, o la toxina como tal. Bueno, hablando de diagnóstico de laboratorio, entonces ustedes están en el campo. Primero, ¿qué hacen? Cuéntenme. ¿Qué tendrían que hacer? Ven un caso de un animal muerto. ¿Qué es lo primero que hacen? Tomar una muestra. Ajá. ¿Con qué precaución? ¿O con qué haría usted el diagnóstico diferencial de Clostridium? ¿Con qué otro agente que es zoonótico? No sé, con antrax. Con Bacillus anthracis. Entonces, siempre tengan en cuenta que si ustedes están en el campo y ven un cuadro de muerte súbita o un cuadro de una muerte de un bovino, antes de tomar una muestra, pues tienen que tomar todas las medidas de precaución, ¿verdad? Entonces, hacer el diagnóstico diferencial con Bacillus anthracis. La muestra que ustedes deberían de tomar, pues son tejidos frescos, ¿verdad? Una de las muestras, o lo que normalmente pues, se puede llevar es la oreja o algún otro tipo de tejido, donde se vea la lesión, ¿verdad? Eso también es importante. ¿Cómo llevan las muestras al laboratorio?
En una Si no hielera. estoy mal, ¿Sí? Dale, Salma. estas tienen que ir señalizadas, gracias. Tienen que estar señalizadas de que podría ser por Anthrax o por Clostridium, Ajá. para que tengan precaución el laboratorista. Sí, eso es uno. La identificación es importante, pero ¿qué más? También ya dijeron, mencionaron que va en un en una hielera con temperatura controlada, pero ¿qué más? ¿Qué vamos a poner importante en ese medio, en ese transporte de la muestra? Un medio anaerobio. Un medio de transporte anaerobio. Muy bien, eso no se les olvide. Un medio de transporte anaerobio para que podamos tener éxito en el laboratorio y podamos aislar esa bacteria anaerobia. Si no ponemos un medio de transporte que tenga las condiciones, pues posiblemente sí la vamos a aislar, porque parte de hacer el diagnóstico es incidir, ¿verdad? Incidir, por ejemplo, si es una oreja, se hace una incisión profunda y se toman de tejido profundo para mantener las condiciones de anaerobiosis, ¿verdad? Entonces, ustedes deben llegarlo lo antes posible, con las condiciones adecuadas y también cuando llegan al laboratorio, pues hacemos el primo aislamiento, ¿verdad? Medios de cultivo, agar sangre, agar cerebro corazón, agar columbia, son medios en los cuales va a crecer bien Clostridium. Sabemos que va a crecer con condiciones de anaerobiosis, por eso hay que utilizar una jarra de anaerobiosis, colocar, ¿verdad?, la atmósfera específica para que no haya presencia de oxígeno y dar el tiempo de incubación, ¿verdad? Dentro de las características microscópicas, ya cuando tenemos colonias aisladas, ¿cómo son las colonias de Clostridium? ¿Se recuerdan? Borde rizoide. Tienen un borde rizoide, son planas, son hemolíticas, entonces son muy características, ¿verdad? No nos perdemos en el diagnóstico macroscópico de las colonias. Y para observar esas características microscópicas, ¿qué tipo de tinción vamos a utilizar? ¿Podríamos utilizar el Schaffer-Fulton? Muy bien, vamos a utilizar la técnica de Schaffer y Fulton. Entonces lo que vamos a ver al microscopio, pues van a ser bacilos con una espora, ¿verdad? Una espora terminal o subterminal. Entonces aquí, ¿verdad? Con el primo aislamiento y con la técnica microscópica ya dijimos que vamos a diferenciar el género. Ya vamos a saber qué es Clostridium, la bacteria que está afectando en campo. ¿Cómo diferenciamos un Clostridium septicum de un Clostridium chagoei? Con las pruebas bioquímicas, ¿verdad? Con la diferenciación de pruebas bioquímicas, viendo el metabolismo propio de cada especie, ¿verdad? Entonces vamos a tener que utilizar pruebas bioquímicas o medios de cultivo específicos para observar fermentación de carbohidratos, reducción de nitratos, producción de indol, producción de ácido sulfídrico, detección de enzimas como ureasa, lipasa, lecitinasa y hemolicinas, diferentes, ¿verdad? Entonces, esto ya nos va a dar un diagnóstico específico de la especie de Clostridium que puede estar afectando a este animal en campo. Entonces, vean, siempre que vamos a hablar de géneros bacterianos, vamos a hacer mucho énfasis en esa marcha bacteriológica para que ustedes también les quede claro, ¿verdad? Porque ya como médicos veterinarios que van a estar trabajando en campo, pues no van a ir a un laboratorio ustedes a hacer las pruebas, pero sí saber que si ustedes llevan una muestra para diagnóstico o para cultivo, pues va a llevar cierto tiempo, ¿verdad? Por lo menos va a llevar una semana para obtener un resultado parcial. Luego, pues ya teniendo un cultivo puro, un cultivo del cual podamos tomar una colonia, pues también se pueden utilizar las pruebas moleculares, ¿verdad? Que eso es un diagnóstico mucho más específico, ¿verdad? Siempre recuerden que después de las pruebas bioquímicas, podemos hacer pruebas moleculares. Entonces ya ven cómo todo se va relacionando. Mucho de la microbiología 1 la van a ver ustedes ahorita en microbiología 2. Pues vamos a ver
4 especies, ¿verdad? Clostridium chavoei, septicum, perfringens y tetani. De cada uno, pues vamos a ver el hábitat, los huéspedes, la forma de transmisión y los factores de patogenicidad o virulencia, que básicamente son sus toxinas, ¿verdad? Estos van a ser los géneros que las especies que vamos a ver en esta clase. El video no lo vamos a ver acá por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero lo tienen disponible en la plataforma. Entonces empezamos con Clostridium chavoei. Bueno, que produce carbunco sintomático, pierna negra, y también lo puede encontrar con el nombre de mancha, ¿verdad? Vamos a encontrar que Clostridium chavoei puede tener su hábitat, ya sabemos que son bovinos, puede haber una contaminación a través de las heces al ambiente, ¿verdad? Pastos, forraje, agua, y el bovino susceptible, esto es importante, ¿verdad? Porque, por eso les digo, la parte de inmunización o la prevención es importante para que no tengamos bovinos susceptibles. Puede ser a través de la vía digestiva o a través de heridas, ¿verdad? Hay otras especies afectadas como caprinos y ovinos. Aquí lo importante dentro de la patogénesis, que era lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? Que hay una fase en donde la espora, ¿verdad? Lo que el factor de virulencia o la forma de transmisión es la espora, y esta puede ser transportada a través de macrófagos al hígado y al músculo estriado. Entonces las esporas quedan latentes. En cuanto hay una herida o una lesión del tejido, esa espora germina y ahí se lleva a cabo pues nuevamente el ciclo. Si hay una germinación en el tracto gastrointestinal, el agente causal pues regresa, ¿verdad? El agente bacteriano regresa al ambiente por medio de la materia fecal. Entonces, estas son las formas de transmisión de Clostridium chavoei. Factores de virulencia de Clostridium chavoei, pues las toxinas, ¿verdad? Aquí tal vez es importante mencionar que mucho de lo que ustedes ya saben de la microbiología 1, pues es la parte de morfología y demás, pero lo que hay que reforzar ahorita en microbiología 2, pues básicamente son los factores de virulencia, ¿verdad? Entonces tenemos las toxinas alfa, beta, gamma y delta, ¿verdad? Que van a tener acción específica sobre células, ¿verdad? Va a haber lisis de la membrana de las células, va a haber degeneración nuclear, era lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Pueden llegar a degenerar el ADN o la parte genómica de las células, producen miositis gangrenosa. La toxina gamma y la toxina delta pues van a tener acción, una va a ser hialuronidasa y la otra va a ser una hemolicina, ¿verdad? Van a afectar diferentes células del organismo animal. Clostridium septicum, ¿verdad? Va a ser el agente primario de la gangrena gaseosa. Nuevamente lo vemos que la forma de transmisión pues puede ser a través del suelo de pasto, puede ser contaminación, este es un factor importante, ¿verdad? Las heridas o a través de las cirugías. También se habla de una forma de transmisión a través del cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, Clostridium septicum sabemos que puede ser un agente de gangrena gaseosa. Las toxinas, pues toxina alfa, beta, gamma, también tienen las acciones sobre las células blanco del organismo animal, ¿verdad? Produce desequilibrio osmótico, pueden causar, son hemolicinas, tienen actividad de eneasa, hialuronidasa y hemolicinas. Y Clostridium perfringens, pues pueden ser causantes de enterotoxemias, causantes también de gangrenas, pueden producir una enteritis necrótica. Entonces, igual, aquí tenemos toxina alfa, toxina beta, epsilon y iota, ¿verdad? Entonces,
todas van a tener algún efecto específico sobre las células del hospedero, ¿verdad? La toxina beta puede causar la necrosis, puede ser letal, pueden causar edemas, pueden afectar la estructura del citoesqueleto de las células y, bueno, y también tienen acción hemolítica, ¿verdad? Y son necróticas, pueden causar gangrenas. Hay diferentes especies, ¿verdad? De las toxinas, hay toxinotipos, esto no le vamos a dar mayor importancia, solo los vamos a mencionar porque lo menciona, pues, el texto del libro. ¿Verdad? Seguimos con la acción de las diferentes toxinas para que ustedes tengan en cuenta para otras clases, ¿verdad? Porque aquí es donde ya viene la parte de ver el conocimiento compartido con patología, ¿verdad? Y Clostridium tetani, ¿verdad? Que es lo que vemos. Yo nunca he visto un caso de Clostridium tetani, yo creo que solo en los libros, ¿verdad? Pero se menciona esta figura, ¿verdad? De un animal afectado neurológicamente, ¿verdad? Totalmente espástico, y es lo que causan las toxinas neurológicas de Clostridium tetani, ¿verdad? Sabemos que el hábitat, pues igual está en el intestino de los animales, se disemina a través de la materia fecal. Igual las esporas ingresan por heridas profundas o por las mismas vías que ya vimos en los otros géneros, ¿verdad? Aquí hay una tipo de toxina que es la tetanoespasmina, ¿verdad? Que es la que va a causar esa hiperexcitabilidad de las neuronas y va a dar una contractura, ¿verdad? Es lo que va a dar esa acción de espasticidad en los animales, ¿verdad? Y es lo que va a actuar sobre la musculatura estriada. Y luego tenemos la tetanolicina, son dos tipos de toxinas las que se producen en tetani, ¿verdad? En Clostridium tetani. Y esta tetanolicina pues no va a tener una importancia patogénica, ¿verdad? Sino que esta se puede degradar por las enzimas intestinales. Entonces la más importante que vemos es la tetanoespasmina. Entonces este es el contenido de la clase de ahorita. Si hay dudas, las vemos y si no, pues vamos a seguir el día de mañana con las actividades asincrónicas. Si no hay dudas, pues con esto terminamos. Doctora, solo lo de la guía, ¿será que ya la tendremos hoy calificada, la anterior? No. No la vamos a tener hoy calificada. ¿O correcciones para poder estudiar? Sí, yo se lo voy a hacer llegar lo antes posible, pero hoy no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la pregunta, dijo que había subido la presentación, pero no sale en la V. Ah, no está. Ok, ahorita lo voy a activar entonces para que lo vean. Gracias. Bueno. Gracias, doctora. Bueno, muy bien. Nos vemos. Los que son neurotóxicos, los que son histotóxicos, los que afectan solamente los que son enterotóxicos, ¿verdad? Pero los que son histotóxicos, pues sí van a presentar ese tipo de sintomatología. Okay. Gracias, doctor. Muy bien. Doctora. ¿Sí? ¿Tendremos corto de este tema o el de la semana pasada de la guía? No les voy a hacer corto.